Ah, permítame presentarlo y vamos a iniciar con su conferencia. Claro. Bueno, primero que nada, a todos bienvenidos a esta conferencia sobre patrones de diseño. Es un placer contar con la presencia tanto de los compañeros de las secciones de análisis y diseño 2 de la sección A y B. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un invitado especial que es el ingeniero Juan Fernando Ramírez Lossi. Él es un profesional con más de 10 años de experiencia en la gestión de desarrollo de software, especializado en la mejora de los ciclos de desarrollo y la implementación en las buenas prácticas de ingeniería de software. El ingeniero ha trabajado como senior backend developer en Leantech, donde pues, ha colaborado en proyectos de alta complejidad utilizando tecnologías como AWS, .NET Core, C Sharp y SQL Server. Su experiencia incluye también haber trabajado con empresas bastante reconocidas como lo son PayPal, donde implementó mejores prácticas en el desarrollo de software y soluciones de resiliencia operativa. Eh, Así también pues trabajó en AutoWeb y Xerox, donde lideró equipos de desarrollo y proyectos clave. Además cuenta con una sólida formación académica, con una licenciatura en Ingeniería en Ciencias y Sistemas de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala y una maestría de gestión de proyectos en la Universidad de León. Sin nada más que decir, les invito a que aprovechemos al máximo esta oportunidad de aprender de un experto que ha liderado la implementación de patrones de diseño y mejores prácticas en la industria tecnológica. Bueno, ingeniero, entonces es un honor tenerlo aquí y pues sin nada más que decir, le cedo la palabra. Ok, muchísimas gracias, Luis. Pues para mí un gran gusto estar con ustedes. Yo también soy ex estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Y pues esta es una forma de retribuir lo mucho que recibí de la universidad. Y pues sí, básicamente la intención de la charla del día de hoy es explicarles un poquito sobre patrones de diseño, algo que les va a servir si escogen desarrollar código, eh, va a servirles muchísimo en el resto de su carrera. Así como hay patrones de diseño para código, hay patrones de diseño para otras áreas. Yo me voy a enfocar en patrones de diseños aplicados a codificación. Entonces, si me lo permites, Luis, voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a ver si me deja por acá. Ok, ingeniero, ahorita le cedo la pantalla. Ahí estamos. Vamos a ver, tendría que ser. Vamos a ver, Chrome Tab, Window. Tendrían que estar viendo mi pantalla de patrones de diseño y ahorita que pase a Slideshow, ustedes me dicen si continúan viéndola. ¿Sí? Sí, Ok. está todo claro. La con- Perfecto. Ok. Bueno, mi nombre, como lo decía Luis, es Juan Ramírez. Y pues ya tengo algunos años en la industria de desarrollo de software, eh, viendo diferentes tipos de implementaciones, diferentes tipos de soluciones. Como dijo Luis, he trabajado para diferentes tipos de empresas. Eh, He liderado equipos, pero casi siempre regreso a desarrollar porque esa es una de mis pasiones. Digamos que cuando yo estaba en bachillerato hace ya bastante tiempo, me enseñaron a codificar en C++, me recuerdo, y en Pascal. Y cosas que ustedes no sé si las conocen o las han visto. Yo creo que ya no es funcional que enseñen programación así, pero yo aprendí así. Y desde ese momento yo sabía que yo quería seguir haciendo y desarrollando cosas en lenguajes de programación. Para mí, y creo que para muchos de los que disfrutamos de este tipo de cosas, de programar, es un proceso como no tan mecánico, ¿no? Cada quien puede dar soluciones diferentes
a problemas diferentes, ¿verdad? Entonces eso es lo bonito, que es, trae la solución que uno da, trae la experiencia, trae los conocimientos y trae también buenas y malas prácticas, ¿verdad? Entonces, más adelante en la carrera y también cuando ya empecé a trabajar para las empresas, me di cuenta de la importancia de tener patrones, ¿verdad? Un patrón es básicamente algo que uno puede copiar, ¿verdad? Algo que uno puede seguir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de patrones en, no sé, en un sastre, por ejemplo, necesito un patrón para hacer un pantalón, ya hay patrones, entonces se corta la tela usando ese patrón. Entonces es el mismo concepto acá, solo que el patrón va aplicado a generar código. Tomamos las ideas del patrón de diseño y lo aplicamos a nuestro código. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito acá, y vamos a ver un poquito la agenda. Aparte de patrones de diseño, ¿verdad? Vamos a ver unos principios de diseño. Eh, no sé si han escuchado sobre los principios SOLID, ¿verdad? Vamos a ver un poco sobre los principios SOLID. Y bueno, a lo largo de la conversación que vamos a tener, pues se enriquece mucho más con la interacción con ustedes, ¿verdad? No es mi intención como estar platicando yo solo y que ustedes no interactúen. Por favor, los insto a que interactúen cuando yo lance preguntas sobre si conocen o tienen alguna idea de lo que estoy platicando. Eso me ayudaría un montón, y creo que haría un poco más amena la conversación que tengamos, ¿verdad? Entonces, déjenme... eh, siguen viendo la agenda, ¿verdad? Perdón, estoy tratando de mover un poco aquí para organizar mejor. Pues vamos a ver un poco de los principios de diseño de aplicaciones sólidas. Vamos a ver la función de los patrones de diseño, cuál es la utilidad de esos patrones de diseño y cuáles son los tipos y ejemplos, ¿verdad? Unos ejemplos para que le queden ahí a ustedes como una pequeña inquietud sobre estos patrones de diseño, ¿verdad? Entonces, los principios que vamos a ver a continuación son principios que están, que son, digamos, que los usa cualquier desarrollador en cualquier lugar del mundo. Y, por ejemplo, yo trabajo ahorita para una empresa que está localizada en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y no importa en dónde esté localizada, empresas en Guatemala, he trabajado para empresas en Guatemala, empresas en Estados Unidos. Cuando uno está trabajando, usualmente se pide que uno utilice principios sólidos, ¿verdad? Porque garantizan cierto nivel de calidad en el software que vamos a generar, ¿verdad? Entonces, pretenden, como dice el texto acá, pretenden ser una guía, ¿verdad? Para que se facilite el mantenimiento de las aplicaciones, el desarrollo, y que cuando necesitamos hacer cambios a nuestro código, las modificaciones no sean tan extensas de hacer, ¿verdad? También ayuda muchísimo cuando estamos haciendo test de nuestro código, el tener estos principios aplicados, ¿verdad? Muchas veces, bueno, esto ha ido evolucionando, ¿verdad? Ahora hay cosas tan diferentes a cuando yo empecé, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita pues está uno acostumbrando a la parte de la inteligencia artificial y, por ejemplo, no sé si han visto historias de usuario, pero hay una herramienta que se está usando en la empresa en la que yo estoy trabajando, en la cual la historia de usuario se asigna a una inteligencia artificial. La inteligencia artificial ve el código y empieza a generar código con estándares altos de calidad, digamos. Y uno desarrollador lo que hace es que se crea un PR, digamos, un review de lo que hizo la inteligencia artificial y se hace en comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí te faltó tal cosa, aquí te faltó tal otra, y la inteligencia artificial vuelve a aplicar o a hacer otra iteración para poder dar una solución, ¿verdad? No sé hasta dónde va a llegar,
Yo creo que nadie sabe hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, pero aún la inteligencia artificial necesita aplicar patrones y principios como los que vamos a ver, ¿verdad? Porque garantizan cierta facilidad o entendimiento para las personas que vayan a darle mantenimiento, que vayan a hacer testeo sobre las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí dice aplicaciones Solid as, ¿verdad? Para jugar un poco con las palabras, pero realmente los principios están pues ligados a la parte que dice Solid, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven en la parte de abajo de la diapositiva, pues se detallan los nombres, ¿verdad? Y lo que y el acrónimo va relacionado, ¿verdad? A ese acrónimo, a esos nombres. Vamos a empezar con el principio de responsabilidad individual, ¿verdad? Y lo que nos pide es que cada clase debe tener una única responsabilidad. Por lo que si estamos programando una clase que se ocupa de diferentes cosas, es conveniente cortarla en 2 o más clases, ¿verdad? Una clase, yo vuelvo a lo que les decía de cuando yo empecé a trabajar, bueno, a hacer programación, ¿verdad? Y antes no existía el paradigma de programación orientada a objetos. No existían la parte de clases, ¿verdad? Sino que todo era top-down. La forma en que todavía se hace algunos códigos de frontend me recuerda un poco al top-down, porque hay veces que el frontend pues no sigue una estructura tan rígida, ¿verdad? En cambio el backend sí, ¿verdad? Entonces, en cuando surgió la programación orientada a objetos, surgió el elemento que es una clase, ¿verdad? Y una clase está compuesta por datos, ¿verdad? Por datos que queremos guardar sobre nuestra abstracción y sobre comportamientos, que son los métodos, ¿verdad? Entonces nos dice que cuando nosotros estamos haciendo estas clases que realmente son abstracciones, por ejemplo, no sé qué sé yo, por ejemplo, podríamos tener una clase de estudiantes, ¿verdad? Y esta clase estudiante va a tener, no sé, va a tener el ID del estudiante, el número de carnet, va a tener los nombres, apellidos y va a tener un montón de datos. Además vamos a poder hacer operaciones sobre los datos, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, asignar al estudiante, actualizar la información del estudiante. Entonces, todo lo que está relacionado a estudiante, pues va a estar en esa clase. Pero usualmente, y como les decía antes, uno tenía un archivo y ahí quería meterlo todo, todos los comportamientos, todo lo que estaba relacionado a lo que estábamos tratando de hacer, todo iba en el mismo archivo. Entonces, esto nos dice, miren, una clase solamente tiene que tener una responsabilidad, single responsibility, ¿verdad? Esa es la S de los principios sólidos. Entonces, en la segunda parte dice algo un poquito más como claro, ¿verdad? Una clase debe tener una y solo una única causa por la cual puede ser modificada. Si una clase tiene dos responsabilidades, entonces asume dos motivos por los cuales puede ser modificada, ¿verdad? Creo que por aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta clase es la clase persona, ¿verdad? Que tiene ciertos atributos, que es el nombre, el apellido, el email. Tiene un constructor, ¿verdad? Esto es bastante común, ¿verdad? También tiene un método que dice validate email, ¿verdad? Que me imagino que va a validar este email que vamos a guardar de la persona, ¿sí? Entonces, y vamos a tener otro método que dice greet, que es saludar, ¿verdad? Y solamente hace un alert, que es para imprimir algo a consola. Y pues ahí tenemos nuestra clase, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esta clase y lo que acabamos de ver? ¿Será que esta clase cumple con una única responsabilidad?
si alguien fuese tan amable de colaborarme y decirme, si no voy a tener que agarrar ahí a, a simple vista no, dice Marco. No, ¿verdad? Marco, ¿podrías abrir tu micrófono y decirme por qué piensas que no? ¿O Jorge? Porque según como el principio tiene como Ajá, la responsabilidad de manejar solo un asunto, solo una función o solo una entidad en la clase y está la función de grid que no sé si está relacionada con lo del email, entonces no creo que ok. esté respetando eso. Muchísimas gracias, Marco, por tu participación. Sí, va por ahí, va por ahí. Y también Kevin me pone no, está creando el usuario, pero también valida el email, ¿verdad? El email es una, y es exactamente eso, ¿ok? Y también va relacionado a lo que dijiste, Marco. Hay ciertas cosas que uno tiene que identificar que no son de la abstracción que uno está haciendo, ¿verdad? Validar un correo electrónico, ¿sí? Lo que hace es recibir un correo y decir, bueno, este correo, de acuerdo a una expresión regular, que es esto que ustedes ven acá, es válido o no, ¿verdad? Entonces, eso no está directamente vinculado hacia una persona. Nosotros podríamos perfectamente hacer una clase que se llama email y que en el email tengamos validadores del correo electrónico, ¿verdad? Entonces, si más adelante nosotros queremos validar correos electrónicos para algo que no sea una persona, vamos a tener que tener una persona instanciada, hacer un objeto de esta persona y consumir este método, ¿verdad? Lo cual sería completamente incorrecto. Entonces, una persona en la clase persona se debe encargar solamente de las cosas que puede hacer una persona, ¿verdad? ¿Una persona puede saludar? Sí, muy probablemente. ¿Una persona en nuestra abstracción debería de tener una validación de email? Sí, pero no debería de ser parte del código de la persona, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos responsabilidades por las cuales, si más adelante, por ejemplo, queremos cambiar nuestra validación de email, ¿verdad? Tendríamos que ir a cada una de las clases donde pusimos un método de validación de email y cambiar nuestra validación, ¿verdad? En lugar de, por ejemplo, en la clase persona, usar otra clase que se encargue de validar los correos electrónicos, ¿verdad? Lo importante de este ejemplo es que ustedes se den cuenta que esta clase tiene dos razones por las cuales va a cambiar y no debería de tener. Las clases deben de tener solamente una razón por la cual cambia, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer this.validate email, que lo que dice es consumamos un método de esta clase, muy probablemente vamos a tener una librería o un código que va a validar el correo electrónico, ¿verdad? Entonces, también me menciona Otoniel, aquí también podría limitarse que una persona solo podría tener un email, también, ¿verdad? Se podría limitar el número de emails. Veamos un poquito la solución que dice por acá, ¿verdad? Entonces, lo que hace acá es que cambiamos el approach que teníamos con anterioridad y ahora tenemos dos clases. Una clase que se llama email y la otra clase que se llama persona, ¿verdad? Entonces, la clase que se llama email, ¿verdad? Tiene el email, que es tal y como lo ponemos, ¿verdad? Una string que contiene el email. Tiene un constructor y tiene un método que se encarga de validar el correo electrónico, ¿verdad? Entonces, aquí tiene sentido. Tenemos un email y tenemos un validador para ese email, ¿verdad? El cambio en la clase persona es que ahora va a tener igual nombre, apellido y el email ya no va a ser una string, ¿verdad? Si se dan cuenta, en el anterior era un string y nosotros validáramos ahí. En lugar de eso, ahora va a ser un objeto de tipo email, ¿verdad? Y lo único que va a hacer esta clase es que va a poder saludar. Este sí es un método que se asocia solamente a la persona, ¿verdad? Y cuando queramos, si ustedes se dan cuenta aquí,
automáticamente cuando le asignemos un valor al email, en el constructor dice, bueno, vamos this.validateEmail. Si el email es correcto, el que se recibió en el constructor, entonces se le va a asignar ese email al objeto que estamos creando. Si no, vamos a tirar una excepción, ¿verdad? Vamos a hacer un throw de la excepción. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo podemos cambiar un approach en el cual teníamos una dependencia sobre algo que no está relacionada a nuestra abstracción y lo pusimos en otra clase que puede incluso ser reutilizada por varios tipos de clases, ¿verdad? Justo aquí abstrajimos un email y este email va a poder ser utilizado más adelante, ¿verdad? En otro tipo de clases. El siguiente ejemplo es, el siguiente principio, perdón, es el principio de abierto cerrado, open close, ¿verdad? Una clase debe de estar abierta a extensiones, pero cerrada a las modificaciones. Pero y si quiero agregar ahora, por ejemplo, en el email, ¿verdad? Ahora el email ya no lo quiero validar con una expresión regular, sino que lo quiero validar de otra forma. Entonces, el primer impulso es ir a modificar la clase email que hicimos acá, ¿verdad? Entonces, el principio dice no. Una clase debe estar abierta a extensiones, pero cerrada a las modificaciones. Lo que quiere decir es que, supónganse que ustedes, para persona de email, esta es la forma correcta de validar un email para una persona, ¿sí? Ustedes quieren agregar un nuevo método o agregar una nueva forma de validar correos electrónicos porque ahora necesitamos que sean de un dominio específico, por ejemplo, que solamente sean de tipo Gmail, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice ese principio es extender y no modificar. ¿A qué creen que está relacionado esto de extender? ¿Qué creen que tiene esto? ¿O hay otra parte ahí que está relacionado con esto que se llama, es un concepto que se llama herencia en programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces, cuando decimos extender, quiere decir que vamos a extender el comportamiento de esa clase, ¿sí? Muchas veces usando herencia. Entonces, por ejemplo, podemos tener un email, otra clase que se llama email, eh, pero le podemos poner otro nombre. Email with Gmail verification, por ejemplo, ¿verdad? Para decir que esta nueva clase va a tener una verificación sobre el tipo de dato que contiene, sobre el dominio, ¿verdad? Por ejemplo. La idea es que ustedes no modifiquen el código, sino que lo extiendan. Quiere decir que le den un nuevo comportamiento. ¿Por qué necesitamos hacer esto? ¿Verdad? Dice, diseñar clases que nunca cambien y que cuando un requisito cambie, se opte por extender el comportamiento y no modificar el existente, ¿verdad? Las clases que cumplen con Open Close Principle tienen dos características. Son abiertas para la extensión, es decir, que la lógica o el comportamiento de esas clases pueden ser extendidas en nuevas clases, ¿verdad? El concepto de herencia que estamos platicando. Y son cerradas para la modificación, y por tanto el código fuente de dichas clases debería de permanecer inalterado, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, de que ya empezamos a usar email, ya lo estamos usando en persona, ¿verdad? Y nuestro código puede ir creciendo y creciendo y creciendo. La idea es no modificar esto, ¿sí? Cuando necesitamos que email se comporte de una forma diferente, hacemos otra clase que extiende a email con herencia y le ponemos nuevos comportamientos. ¿Por qué? Porque no todos los lados donde se usaba el email va a tener ese nuevo comportamiento. Entonces, lo más importante es permanecer con la lógica que ya teníamos funcionando, ¿verdad? Por aquí creo que puse un ejemplito. En este caso, tenemos una clase abstracta. ¿Alguien ha escuchado sobre clases abstractas? Sí, básicamente solo nos definen las funciones o métodos que vamos a utilizar, pero no realizan la implementación. Ok, perfecto. Muchas gracias, Javier. Sí, una clase abstracta puede tener métodos abstractos o no, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando hablamos, hay otro elemento que se llama interfaz, ¿verdad? Cuando hablamos de interfaces, todos los métodos de una interfaz no están implementados, solo son la firma del método, ¿verdad? Esas son las interfaces. Una interfaz con un conjunto de firmas de métodos que van a ser implementados por una clase que implementa la interfaz, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de una clase abstracta. Cambia un poquito. El cambio que hay con una interfaz es que una clase abstracta puede o no puede tener métodos abstractos. Lo que quiere decir es que puede que algunos métodos de una clase abstracta sí tengan implementación y otros no tengan implementación como el que estamos viendo aquí, sobre el área, ¿verdad? Entonces, estamos generando una clase abstracta que se llama shape, figura, ¿verdad? Y del otro lado tenemos un rectángulo, ¿verdad? Que va a implementar a nuestra clase abstracta que se llama shape, ¿verdad? En este rectángulo, pues tenemos un método que se llama area, que es el que hace override en que implementa este método abstracto. Y el área, pues es el área de un rectángulo es multiplicar sus lados, ¿verdad? El ancho y el largo. Entonces, así se calcula para un rectángulo. De igual manera, tenemos un círculo, ¿verdad? Que es también de tipo shape. En este caso, los atributos del círculo son un poquito diferentes, ¿verdad? Ya no tenemos width and height, sino que tenemos un radio, ¿verdad? Pero de igual manera tiene que implementar el método de la clase abstracta que se llama area. Ambos tienen el método area, pero los dos tienen diferentes implementaciones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que vamos a tener diferentes implementaciones según el tipo de forma, ya sea un rectángulo o círculo, y el área se va a calcular de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Verdad? Supónganse que ahora lo que ustedes quieren es calcular el área de varias formas geométricas, ¿verdad? Entonces, eh, todos los shapes, ¿verdad? Que es nuestra clase abstracta, tienen un método área, pero adentro de estos objetos pueden venir rectángulos, cuadrados. Ese es un concepto un poquito más complejo de entender, pero dentro de la clase padre, la implementación que viene, ¿verdad? Adentro, es como una caja negra, ¿verdad? La implementación del área la desconocemos, ¿verdad? Puede ser un rectángulo, puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, pero todo se está encapsulando dentro de la clase padre que se llama shape, ¿verdad? Entonces, si no entendieron mucho esto, no se preocupen, más adelante lo van a ir digiriendo un poco más. Se llama downcasting cuando usamos la clase padre en lugar de la clase hija para poder hacer llamadas a métodos. Pero dentro de este objeto que tenemos acá, lo que en realidad tenemos es un rectángulo, un cuadrado que tiene una implementación para su método que es diferente según el tipo de shape que estamos usando, ¿verdad? El siguiente es el principio de inversión de dependencia, ¿verdad? Las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel. Todo debería de ser abstracciones, ¿verdad? ¿Qué significa esto? No sé si ahorita en este punto de la carrera les han explicado algo que se llama inyección de dependencias, ¿verdad? La inyección de dependencias se basa en inyectar sobre nuestras interfaces las implementaciones que nosotros queramos, ¿verdad? Pero básicamente este principio lo que nos dice es, todo debería de ser abstracciones, ¿verdad? No implementaciones.
Cuando estamos hablando de abstracciones, estamos hablando de cosas como una interfaz, ¿verdad? Una interfaz es una abstracción, solamente tiene el nombre y los métodos. ¿Cómo se van a implementar estos métodos? No lo sabemos, porque estamos usando abstracciones, ¿verdad? Interfaces, no implementaciones concretas, ¿verdad? Entonces, la idea es que cuando ustedes usen eh, un método de una clase, lo usen a través de una interfaz y no a través de una implementación concreta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos clases, implementaciones concretas, ¿verdad? Tenemos la clase door, la clase window y tenemos la clase house, que es una casa, la cual va a tener una puerta y va a tener una ventana, ¿verdad? Entonces, todo esto es implementaciones. O sea, ya la puerta ya está implementada, la ventana ya está implementada, ya son clases que ya están aquí. Y también la clase house también está usando eh, una new door y un new window, ¿verdad? Todo está duro. O sea, cuando digo duro es, ya está implementado, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer ahí. Ya le pusimos que es un nuevo window, un nuevo door y el comportamiento ya lo tienen las clases. Son implementaciones. Estamos codificando sobre implementaciones concretas, ¿sí? Bueno, esto es lo que se debe de evitar. Y lo que usualmente hacemos cuando aprendemos a trabajar con programación orientada a objetos. La contraparte es lo que está del lado derecho, ¿verdad? Entonces, cambia muchísimo, porque la idea es que cuando ustedes hagan referencias a dependencias, por ejemplo, la casa depende de una puerta y de una ventana, por ejemplo, en este ejemplo, ustedes no definan la creación de esa puerta y esa ventana, sino que solamente lo reciban como parte de su constructor, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, las primeras dos líneas, digamos iDoor y iWindows, usualmente cuando estamos poniendo eso es que nos referimos a una interfaz. Una interfaz nuevamente no contiene una implementación concreta, ¿verdad? Porque de puerta podríamos recibir ahora una puerta, supónganse que sigamos el ejemplo de la casa, ¿verdad? Y ahora hay puertas que se abren con cerradura, hay puertas que se abren digitalmente, ¿verdad? Eh, hay puertas que se abren con candados, ¿verdad? Hay miles de opciones para las puertas. Pero aquí solo le decimos, mire, para mi casa yo quiero una puerta. Y la puerta tiene que abrir y cerrar. Cómo se abra o cómo se cierra es la implementación que le damos con la clase, ¿verdad? Pero yo lo que quiero recibir es nada más una puerta, ¿verdad? No estamos restringiendo cuál va a ser el comportamiento de esa puerta. Como les digo, esa puerta solo sabemos que va a abrir, va a cerrar. ¿Cómo abre y cómo cierra? No lo sabemos. Estamos confiando en la abstracción y no en la implementación. ¿Para qué es valioso esto? Para que más adelante, si cambiamos nuestra puerta, no tengamos que ir a todas las clases donde usamos la puerta a hacer el cambio y hacerle el cambio a la clase, ¿verdad? Ese es un mal diseño. Todas las dependencias de una clase deberían de estar sobre abstracciones, ¿verdad? Interfaces y no implementaciones, ¿verdad? Sigamos con el siguiente. Principio de segregación de interfaces, ¿verdad? Hay veces que, y no me voy a extender mucho con este principio, hay veces que a una interfaz le ponemos muchos métodos, ¿verdad? Le ponemos una receta de métodos, una cantidad de métodos porque decimos, bueno, esta interfaz le vamos a dar y ya que los implemente todos los métodos y realmente no es necesario, ¿verdad? Tenemos que aprender a generar nuestras interfaces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, tenemos una interfaz en el lado izquierdo que se llama interfaz pájaro, ¿verdad? Y del lado derecho tenemos todas las clases que la implementan.
un pingüino, una avestruz y un loro, ¿verdad? Entonces, estos tres tipos de aves tienen diferentes tipos de comportamientos, ¿verdad? Un pingüino nada, por ejemplo, y camina de cierta manera, pero no vuela, ¿verdad? Un avestruz puede correr, pero creo que no puede nadar, por ejemplo, y no puede volar, ¿verdad? En el caso de los loros, pues no pueden nadar, pero sí pueden volar, ¿verdad? Estamos diciendo que la interfaz pájaro va a tener un montón de métodos y las clases que lo implementan tienen que implementar todos porque así funciona, ¿verdad? Cuando hacemos una interfaz e implementamos con una clase, tenemos que implementar todos los métodos de esa interfaz, ¿verdad? Entonces, probablemente ahí vamos a implementar métodos que no necesitamos para nuestro objeto. Entonces, esto es de lo cual partimos, un diseño incorrecto, una interfaz que contiene todas las abstracciones para un pájaro, ¿verdad? Y pasamos de este diseño a un diseño en donde la interfaz grande la dividimos en ciertos comportamientos. Tenemos una interfaz que se refiere a los comportamientos de una ave que corre, una interfaz de un pájaro simple, que tal vez todos tienen que, es un comportamiento que es común para los tres tipos de aves, por ejemplo, para el loro, para el avestruz y para el pingüino, por ejemplo. Tenemos una interfaz que contiene los métodos para nadar y otros métodos para volar, ¿verdad? Pasamos de una interfaz enorme a segmentar nuestras interfaces en comportamientos. Entonces, por ejemplo, ahí se ve más claro, ¿verdad? La avestruz es un ave corredora y un pájaro simple, ¿verdad? De hecho, los tres, si se dan cuenta, son un pájaro simple. Pájaro simple contiene el comportamiento que es común para los tres tipos de aves. Si vemos al pingüino, vemos que es un pájaro simple, pero también nada. Y al loro es un pájaro simple y vuela, ¿verdad? Entonces, de esta manera solo vamos a implementar los comportamientos que necesita nuestro objeto implementar, ¿sí? El principio de sustitución del ISCO. Este fue uno de los principios que más me costó entender y ahora pues ya llegué a un punto de mi carrera en donde tuve que entenderlo bien, en primer lugar, y ahora hago entrevistas a ingenieros que llevan 15, 20 años de experiencia y todavía no pueden describirme bien qué es un principio de sustitución del disco, ¿verdad? Porque si uno lee la definición, uno no entiende. Dice, cada clase que hereda de otra puede usarse como su padre sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas. No dice mucho. Su principal cometido es la de asegurar que la herencia entre clases, la promoción orientada a objetos, que una clase derivada no únicamente es, sino que debe comportarse como la clase base. Con esta descripción, a mí me costó muchísimo entender. No entendía qué era el principio de sustitución del disco, pero lo entendí con este ejemplo, con esta imagen, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos patos, ¿verdad? Y ahí tenemos un pato que es un animal, ¿verdad? Y tenemos un pato que es un juguete. Supónganse que ahora lo vamos a poner como una abstracción dentro de nuestro código, ¿verdad? Porque supónganse que vendemos patos de animales y vendemos patos de juguete, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que así como hicimos acá, ¿verdad? Podríamos tener una interfaz, veamos la parte izquierda, podríamos tener una interfaz de pato y tener un pato que es un pato de juguete y un pato que es un pato silvestre heredando de la misma clase. Eso es lo que uno se debe cuestionar cuando uno está haciendo o está aplicando este principio, ¿verdad? En la imagen lo que dice es, si se ve como un pato, hace quack como un pato, pero necesita baterías, probablemente tienes una abstracción incorrecta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, si vamos a hacer una abstracción
del pato, pero un pato que es un pato, un animal, ¿verdad? Entonces podemos hacer una abstracción de un pato, ¿verdad? Y las implementaciones de un pato podría ser un pato, hay un pato que se llama pato POC, una raza que se llama pato POC, un pato silvestre, un pato canadiense, todos son animales, ¿verdad? Y todos tienen una abstracción que es similar. Y del otro lado tenemos un juguete, ¿verdad? La correcta abstracción para este pato no es, el pato de juguete no es un pato, sino que es un juguete, ¿verdad? Con comportamientos, que tiene baterías, que tiene componentes, son abstracciones completamente diferentes. Pero hay que reconocer cuando una abstracción es correcta o cuando no lo es. ¿Es bien difícil de identificar? Por supuesto que sí, ¿verdad? Eh, Hacer abstracciones correctas lleva un tiempo y conforme vayan avanzando en su vida profesional, van a agarrar práctica para hacer abstracciones que sí tienen cosas en común, ¿verdad? Y que sí son la abstracción correcta. ¿Alguna pregunta sobre los principios que acabamos de ver, los principios sólidos? Bueno, déjenme tomar un poquito de agüita y vamos a pasar a los patrones de diseño, ¿verdad? Entonces dice, cuando se diseña una nueva jerarquía de clases, aunque los detalles de la implementación son usualmente diferentes, ¿verdad? A menudo se usan los mismos tipos de soluciones una y otra vez. ¿Cuántas veces yo me he conectado a una base de datos para persistir información? ¿Cuántas veces he usado un sistema de colas para encolar requests? ¿Verdad? ¿Cuántas veces he usado una REST API y he consumido una REST API? Probablemente en todos los trabajos que de mis últimos 10 años de experiencia he hecho muchas cosas que se parecen. Obviamente en negocios completamente diferentes. Yo he trabajado, por ejemplo, en la industria automotriz, en la industria financiera. Ahorita estoy trabajando en la industria de bienes raíces, ¿verdad? Pero cuando hablamos de código, hacemos casi que las mismas cosas, ¿verdad? Ahora ya se ponen más elegantes con ciertas soluciones, pero tenemos problemas y soluciones comunes. Entonces eso es lo que hace esto, ¿verdad? Lo que les mencionaba al inicio, un patrón, seguir una forma de hacer las cosas que nos garantice un cierto nivel de éxito. Entonces a eso va el siguiente capítulo. Dice, en vez de atacar cada tarea de diseño fuera de contexto como un problema aislado, lo cual nunca es, siempre, si ustedes cuando van a hacer una solución de programación piensan que son el primero que tiene ese problema, están erróneos, ¿verdad? Ya alguien más lo ha hecho, alguien más lo ha tenido, ¿verdad? La idea es estudiar la tarea e identificar qué patrones tiene y qué soluciones que ya hemos visto que tienen éxito podemos aplicar. Estas soluciones que tienen éxito usualmente se conocen como patrones de diseño. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de los patrones de diseño? Documentamos mecanismos simples que funcionan, ¿verdad? Cosas simples que nos van a ayudar a que podamos validar la información de una persona, por ejemplo, o podamos transformar un objeto a otro usando un patrón de diseño, ¿verdad? ¿Qué es otra cosa que nos ayuda mucho? Que tenemos un vocabulario y una taxonomía comunes, ¿verdad? Usualmente cuando uno mira el código dice, bueno, aquí se inyectó la dependencia, ¿verdad? O aquí usó un patrón de diseño decorador, o aquí uso un patrón de diseño factory para hacer para hacer la creación de los objetos, ¿verdad? Entonces es algo común que uno puede entender, ¿verdad? Es un vocabulario y una estructura que uno puede entender dentro del código y que tiene sentido, ¿verdad? Aplicarlo. Permitir que las soluciones sean descritas de manera concisa como una combinación de patrones. Usualmente en el código no se usa un solo patrón de diseño, se usan varios, ¿verdad?
Eso hace que podamos reutilizarlos, ¿verdad? En nuestra arquitectura, en diferentes tipos de aplicaciones y que tengan, como les digo, la finalidad de los patrones de diseño es que ustedes entreguen software de calidad, software que va a funcionar y que no va a tener errores. Esa es la finalidad, tener buenas soluciones para los problemas que estamos enfrentando en programación, ¿verdad? Hay tres diferentes tipos de patrones. Patrones creacionales, que como su nombre le indica es para inicializar o configurar objetos, ¿verdad? Están los patrones estructurales, que separan la interfaz de la implementación y se ocupan de cómo las clases y los objetos se van a agrupar, ¿verdad? Separan la interfaz de la implementación. Nos ocupamos de abstracciones y no de implementaciones, ¿verdad? El otro es el patrón de comportamiento. Más que describir cómo vamos a crear o cómo vamos a estructurar nuestro objeto o nuestra información, nos dicen cómo se van a comunicar nuestros objetos y clases, ¿verdad? Entonces veamos aquí la definición y unos ejemplos, ¿verdad? En los patrones creacionales se abstrae el proceso de instanciación, ¿verdad? ¿Qué es el proceso de instanciación? ¿Alguien me puede decir a qué hago referencia con esto? En programación, ahorita llevaron lenguaje 2, creo, o ya no existe lenguajes. Todavía existe. Ya no, me recuerdo que en lenguajes de programación yo vi Java en lenguajes de programación 1 y cuando vi Java dije, ¿y qué es esto? ¿Verdad? Y fue mi primera experiencia con programación orientada a objetos y perdí la clase, no entendía. Ahora, obviamente, después de tantos años y de estar eh, trabajando en esto, pues ya lo entendí más que entendido, ¿verdad? Dice, Por ya no. instanciar, se refiere a inicializar el objeto que nosotros deseamos utilizar. Por ahí vas, Javier. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, solo va a leer un comentario que dice, ya no existe lenguajes. 2, solo uno. Y después viene compi 1, qué pesadilla, ¿verdad? Ya voy hasta análisis y diseño 2 y no he entendido nada, dice Javier. No te preocupes, es normal. Una instancia es crear un objeto. Kevin, muchas gracias. Proceso de instanciación. Regresemos un poco a un objeto, a un código que yo les mostré. Aquí, una instancia es una referencia hacia ese objeto. Más o menos, sí. Entonces, aquí tenemos una clase y estamos haciendo un new door, ¿verdad? Cuando estamos haciendo un new door o un new window, estamos creando un objeto que se va a asignar a estas referencias. Pongámoslo de la siguiente manera. Cuando ustedes ponen esto, solamente están poniendo la dirección. Supongamos que estamos hablando de una casa, por ejemplo. Solo están poniendo la dirección de la casa. Cuando ustedes le ponen un new door o un new window, quiere decir que ustedes ya le pusieron a esa casa un lugar, ¿verdad? Ya está construida esa casa. Ya tenemos puertas, ya tenemos ventanas, ya tenemos todo. Obviamente esto pasa en memoria, ¿verdad? Entonces la referencia es donde dice private door y tiene un underscore door, ¿verdad? Esa es la referencia en memoria. Pero cuando ustedes le ponen un new y crean una nueva clase, ahí le ponen un objeto dentro de esa dirección de memoria, ¿verdad? Vamos a tener algo. Si por ejemplo yo quiero poner, sin haber hecho un new door, yo sé que la clase la clase door tiene un método que se llama abrir puerta, ¿verdad? Abrir, porque estamos hablando de una puerta.
Si yo pongo, sin antes de haberle hecho el new door, le pongo underscore door punto abrir, lo que va a pasar es que me va a dar un null reference, ¿verdad? Porque en ese momento la puerta no tiene nada para responder y nada para actuar, ¿verdad? Entonces el proceso de instanciación, en palabras más simples, es la creación de un objeto en memoria. ¿Sí? Entonces, regresando a donde íbamos. Entonces, abstraen el proceso de instanciación. Encapsulan conocimientos sobre las clases concretas usadas por el sistema. O sea, volvamos a nuestro ejemplo de acá. Aquí yo solo le estoy poniendo, mire, voy a recibir una puerta. Lo que nos diste ese principio, patrón de diseño es la creación de la puerta y lo que viene dentro de ella, no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué es lo que viene, solo sabemos que la puerta tiene métodos que vamos a usar, pero no sabemos qué métodos son estos, ¿verdad? Y ni cómo se construyó la puerta. Solo nos la pasaron como referencia, no solo nos mandaron la dirección de ese objeto en memoria y qué es lo que tiene dentro, no sabemos, solo sabemos que podemos usarlo, ¿verdad? Entonces, estos patrones creacionales se encargan de abstraer la forma en que creamos nuestros objetos. Lo ocultan, ¿verdad? Hacen al sistema independiente de las creaciones de objetos. Veamos un par de ejemplos. Entre los patrones creacionales está el singleton, ¿verdad? No sé si han escuchado algo sobre singleton. Es uno de los primeros que uno aprende. Pero singleton consiste en garantizar que una clase solo tenga una instancia, ¿verdad? ¿Pero qué es eso? Una clase solo tiene una instancia. Pero si yo puedo hacer varios, podemos ponerle ahí donde dice private door, underscore door, podemos poner door 1, door 2, door 3 y hacer varios new doors, ¿verdad? Y que cada uno tenga un objeto adentro. Este tipo de patrón de diseño se usa para crear una instancia solamente, ¿verdad? Y cuando queremos crear otra instancia nos dice, no, tiene que usar esta. Este objeto que creamos al cargar la aplicación es el que usted debe de seguir utilizando. No se debe de volver a crear otra puerta. Usted tiene que usar la misma puerta, ¿verdad? Volviendo al ejemplo que estábamos usando. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Verdad? ¿Por qué queremos solo tener una instancia? Muchas veces, por ejemplo, cuando autenticamos a una persona, por ejemplo, en un sistema es muy usual que se tengan autenticaciones, ¿verdad? Entonces, queremos un objeto que se comunique a por ejemplo, una API en Internet, ¿verdad? Pero resulta que esa API solamente puede recibir un request por segundo, por ejemplo, ¿verdad? Si tuviéramos una clase que es la que se comunica con esa API, ¿verdad? Y solamente por esa clase, por hacer un objeto de esa clase, nos podemos conectar. Garantizamos que al terminar de autenticar a una persona, va a atender el siguiente request sobre esa clase, ¿verdad? El mismo objeto se va a ocupar de autenticar a todas las personas. En contraparte, tenemos otro objeto, o sea, creamos dos porque queremos que nuestra autenticación sea rápida, porque nuestra aplicación está siendo consumida por muchos usuarios y muchos usuarios están autenticando a la misma vez, ¿verdad? Entonces creamos dos objetos y unas veces autenticamos con uno y otras veces autenticamos con el otro, ¿verdad? Como nos estamos comunicando un mismo proveedor de autenticación y este proveedor de autenticación solamente puede manejar una autenticación por segundo y le estamos mandando como 2 o 3 autenticaciones por segundo, la aplicación en algún momento no va a poder
funcionar bien, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en las cuales no podemos crear más de un objeto sobre una clase. Entonces, se tienen en estos tipos de patrones singleton, cada vez que nosotros le hacemos new class, cualquiera que ésta sea, en lugar de crear una nueva clase, lo que hace es que nos regresa la instancia del objeto que ya se creó, ¿verdad? Si es el primero que va a obtener la instancia, pues crea por primera vez el objeto y lo devuelve. Si la siguiente vez que llaman a crear el objeto ya está creado, no se crea uno nuevo, sino que se responde con el objeto que se creó, ¿verdad? Sobre esto de singleton hay varios tipos de ejemplos que ustedes pueden indagar un poquito y entender un poquito más sobre por qué necesitamos nada más un objeto en ciertas condiciones, ¿verdad? El otro es un método, un patrón de diseño factory, ¿verdad? Entonces, se define una interfaz para crear un objeto, pero se deja que las subclases, quienes son las que deciden qué clases se va a instanciar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una interfaz que se llama producto, ¿verdad? Y aquí debajo de la clase que se llama producto tenemos una implementación que se llama concrete product, ¿verdad? Y detrás del concrete product tenemos un factory, ¿verdad? Entonces, podríamos decirle que esta factory va a poder traer diferentes tipos de concrete products, dependiendo de cómo seteemos nuestra factory, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro ejemplo de shape, ¿verdad? Nuestro ejemplo de por acá, de uno de los primeros, ¿verdad? Aquí tenemos varios tipos de shape, ¿verdad? Entonces podríamos decirle, mire, construyame una shape de tipo rectángulo, ¿verdad? Entonces, la factory se va a encargar de ver, bueno, al final de cuentas lo que voy a traer es una shape, ¿verdad? Un concrete product. ¿Qué tipo de concrete product voy a traer? Depende de lo que yo definí en la factory. Si me dijeron, vamos a traer un rectángulo, vamos a una clase, que es la clase de rectángulo, retornamos un objeto de tipo clase rectángulo y ese es el que devolvemos. Pero aquí no sabemos exactamente cuál va a ser la implementación. Solo sabemos que tenemos una fábrica de creación de objetos. Lo que hay detrás no sabemos. Usualmente se manda un parámetro, decirle, quiero un producto de tipo shape que sea un rectángulo, ¿no? Y ya esto se encarga de ir a la factory, obtener el objeto y devolverla en forma de una abstracción. En este caso, producto, ¿verdad? Entonces, la creación de objetos no está directamente, si agarramos esta parte de acá, producto y concrete product, lo que estamos acostumbrados es, tenemos una interfaz, una implementación, y cuando le decimos nuevo producto, la implementación nos devuelve el nuevo objeto. En este approach cambia. En lugar de que la clase implementada nos devuelva el producto, vamos a tener una fábrica que nos da a devolver el tipo de objeto que necesitamos, ¿verdad? También están los patrones de diseño estructurales, que están enfocados en la gestión de la forma en la que las clases y los objetos se combinan para dar lugar a estructuras más complejas, ¿verdad? Y esta imagen me encanta, digamos, ¿verdad? El patrón adapter sirve para hacer que dos interfaces en principio diferentes puedan comunicarse, ¿verdad? Y si ustedes pueden ver ahí, tenemos un cargador que es de espiga, ¿verdad? Y tenemos un tomacorriente que es, creo que estos son europeos, que no usan una espiga, sino que no usan una espiga plana, sino que usan una espiga redonda, ¿sí? Entonces, tienen dos interfaces, ese es el problema, y necesitan un adaptador. Usualmente venden adaptadores ya más formales que tener dos desarmadores ahí. Pero esta es la misma idea. Supónganse que ustedes quieren comunicar dos interfaces. Entonces, en medio de esas dos interfaces, ustedes van a crear un adaptador
que va a ser el encargado de permitir que se comunique, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo. Tenemos una interfaz que se llama US Robots Interface, que tiene que tiene un método para calcular la velocidad en millas por hora, ¿verdad? Puede saltar y tiene otro método por aquí. Enfoquémonos en esta parte que dice la velocidad actual en millas por hora, en este método, ¿verdad? Un ejemplo de implementación de robot de US Robot sería el siguiente, ¿verdad? Tenemos la interfaz, lo implementamos en un US Robot, le ponen la velocidad actual, calculan el salto y el valor de la velocidad actual, ¿verdad? Devolvemos el valor de la velocidad actual. La velocidad actual va a ser dada en millas por hora, ¿verdad? Entonces, supónganse que ahora ya no queremos que este robot calcule la velocidad en millas por hora, sino queremos que lo calcule en millas por segundo, digamos, o kilómetros por hora. No millas por hora, sino que kilómetros por hora. Entonces, ahorita solo tenemos la información en millas por hora. Entonces, vamos a hacer otra interfaz, ¿verdad? Que nos va a dar la velocidad actual en kilómetros por hora, ¿verdad? Esta clase va a ser un adaptador de nuestra clase robot, ¿verdad? Esta es una clase que se llama Cool Corp Robot, que va a tener los mismos métodos que esta, pero en la adaptación que hicimos vamos a usar el método de robot, pero lo vamos a multiplicar para hacer la conversión de millas por hora a kilómetros por hora y de kilómetros por hora a millas por hora, ¿verdad? Entonces, hicimos un adaptador para poder tener un comportamiento diferente y para poder comunicar dos interfaces, ¿verdad? En este caso, el US Robots Interface y el Cool Corp Interface. Estamos usando el comportamiento de solo que haciendo una pequeña modificación para poder tener otro comportamiento más, ¿verdad? Igual, aquí en el otro método que se llama Jump, el Jump del robot de Estados Unidos, pues va a saltar en pies, y en el Jump de este otro robot vamos a saltar en metros, ¿verdad? Entonces, eso sería básicamente los patrones de estructura. Vamos con el siguiente y con esto terminamos. Por favor, Alan, contame, ¿qué te puedo servir? Si estás hablando, estás en mute. O tal vez te equivocaste. Bueno, si tenés alguna duda, sin pena me decís. Vamos con el siguiente, que es el patrón de diseño de comportamiento. Los patrones de diseño de software de comportamiento son aquellos que están relacionados con algoritmos y con la asignación de responsabilidades de los objetos. Describen no solamente patrones de objetos o clases, sino que también engloban patrones de comunicación entre ellos, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba trabajando una vez, hace algunos años, necesitaba validar un objeto, ¿verdad? Necesitaba validar, creo que era un vehículo, un automóvil. Necesitaba validar el modelo, necesitaba validar el color, necesitaba validar la marca y que estuviera en un rango de valores, ¿verdad? Entonces, el que era mi jefe me dijo usar Chain of Responsibility. Yo en mi vida había usado este Chain of Responsibility, ¿verdad? Entonces, la idea de este Chain of Responsibility es que yo recibía el vehículo aquí del sender. Este es un diagrama de secuencias, ¿verdad? Y estos eran los diferentes tipos de validadores que yo tenía.
Entonces, la idea es que va uno a recibir la petición inicial. El primer handler va a decir, bueno, lo primero que vamos a validar, en el caso del vehículo que yo estaba trabajando, ¿verdad? Vamos a validar la marca y modelo, que sea una marca y modelo válida. Bueno, ¿fue válida? Bueno, ¿cuál es el sucesor? ¿Qué otra validación tenemos que hacer? Bueno, ya hicimos marca, modelo, ahora tenemos que validar el motor, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente validador, ¿verdad? ¿Validamos que el número de motor sea un número de motor válido? Sí, es correcto. ¿Qué más vamos a validar? Ah, bueno, ahora vamos a validar el VIN number, que es un número que traen todos los vehículos y que es único, ¿verdad? Entonces vamos a validar el número de VIN. Y así me iba, validando, en lugar de tener una sola clase con todas las validaciones sobre el objeto vehículo, yo tenía varias clases y tenía una cadena, ¿verdad? Se validaba algo, seguía con la siguiente validación. Se validaba algo, seguía con la siguiente validación. Fallaba en la validación, respondía. Ya no validaba todo. En la primera que la validación no era correcta, la validación se cortaba, ¿verdad? En lugar de validarlo todo en un solo método, yo tenía varias clases que validaban diferentes cosas. Entonces, esa es la idea de este tipo de patrón de diseño, ¿verdad? Un patrón de diseño que nos da el comportamiento, no estructura, no creación, sino comportamientos que nos van a ayudar a darle solución a un problema. Este chain of responsibility es muy común en la parte de validaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Si no lo entendieron, no se preocupen, solo les dejo ahí la espinita, porque esto toma tiempo como aplicarlo más que todo, ¿verdad? Conforme ustedes, a los que sea que, porque cada quien va a decidir qué área de sistemas le gusta, pero si ustedes se dedican a programación, esto es algo que se va digiriendo poco a poco y lo van digiriendo a través de implementaciones, ¿verdad? Cuando ustedes empiecen a ver que el código tiene cierta estructura, que tiene ciertos patrones, muy probablemente tiene un patrón de diseño aplicado, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido un gran gusto estar con ustedes el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. ¿Ok? Y si no, pues mil gracias por la oportunidad, Luis. Como les decía al inicio, es una pequeña forma en la cual me gusta retribuir a la universidad. Gracias por volver a invitar, Luis. Dar un poquito de lo mucho que recibí estando en la Universidad de San Carlos. Y pues nada, los motivo a que sigan en la lucha. La verdad que es una muy bonita carrera. Hay muchas oportunidades. Ahora ya las oportunidades ya no son solo en Guatemala, sino que yo llevo varios años de estar trabajando para empresas fuera. Ya no tengo empleador en Guatemala. Entonces, después de la pandemia, cambió a que uno puede, la competencia ya es mundial, ya no es en Guatemala, para nuestra carrera en específico, ¿verdad? Entonces, no, los insto, es duro, es una carrera dura, em, pero es bonito, es muy bonita y hay varias oportunidades. Nos tenemos que adaptar a varios cambios que vienen, sí. No es una carrera en la cual uno pueda saber algo y no seguirse actualizando. Particularmente esta carrera, uno tiene que aprender nuevos trucos todo el tiempo. Entonces, qué gusto de estar hoy con ustedes. Espero que les haya dejado algunas inquietudes y un poco de aprendizaje. Y les agradezco a todos. No, gracias, ingeniero. La verdad que usted ya es segunda vez que participa dando la conferencia de este curso, ¿verdad? Y compartiendo su conocimiento con los estudiantes. Aprovechando el espacio, quería, como protocolo, presentarle este diploma, el cual pues es en agradecimiento a su aporte a la universidad, ¿verdad? El cual dice Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas,
otorga el presente diploma a Juan Fernando Ramírez Lossi por su participación como conferencista en Patrones de Diseño, apoyando al proyecto de desarrollo de transferencia tecnológica de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con fecha 2 de abril de 2025. Entonces, ingeniero, le agradezco bastante su conocimiento aportado el día de hoy a los estudiantes de análisis 2 de la sección A y B. Y pues ahí sí que son experiencias que también usted nos cuenta de su experiencia laboral, ¿verdad? Y sin nada más que decir, le agradezco su tiempo y eh, primero Dios, espero verlo más adelante, ¿verdad? Claro. Participando en actividades de nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchísimas gracias, Luis. Y pues Gracias. una vez más, muchas gracias a todos por haber asistido y qué bueno que pude estar un tiempo con ustedes. Saludos, feliz tarde.